Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Actuaciencia, el programa de divulgación científica de Radio Click, la radio de la Universidad de las Américas. Hoy están con nosotros en el estudio Carla Verdugo. ¿Qué tal, Carla? Hola Esteban, ¿qué tal? Nos acompaña Verónica Guano, Hola Esteban, ¿qué tal? Jorge Favara Hola Esteban. y Eric Guaravisí. Hola Esteban, ¿qué tal? Vosotros estáis haciendo divulgación sobre el tema de trabajo de tesis de Jorge, ¿no es así, verdad? Sí, en efecto, Esteban. Es sobre una enfermedad que se da en la mano, se llama síndrome de túnel carpiano. Síndrome de túnel carpiano. ¿Es una enfermedad que es frecuente? ¿Es algo que nosotros como oyentes nos tengamos que preocupar? Sí, es bastante frecuente, incluso ahora que no, usamos más la tecnología, porque usamos bastante nuestras manos, ¿no? Con el computador y estas Ah. cosas, o sea que realmente, Carla, es un riesgo conectarse al futuro. Claro, en realidad sí, bueno, creo que a todos en algún momento nos ha pasado que tenemos un día largo y pasamos en la computadora, tú como profesor, como Sí, sí, es que investigador, todo el día con el... claro, nosotros como estudiantes igual todo el día pasamos en la computadora o en el celular también. Y bueno, hemos notado que después de esto, después de un largo día, generalmente tenemos un pequeño dolor a nivel de la mano. Entonces, esto se conoce como el síndrome del túnel del carpo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el, claro, ¿qué es el túnel del carpo? Claro, para que más o menos entiendan, justo en la parte de aquí tenemos una estructura que es en realidad, como dice el nombre, un pequeño túnel por donde pasa un nervio que es el nervio mediano. O sea que hay como una especie de puente y los nervios van debajo del puente por ese túnel. Exactamente, hay un túnel, le tapa ¿qué? Sí, como una especie de puente, ¿no? Sí, es como una especie de puente. Y de ahí, por abajo de ese puente, va a pasar el nervio mediano. Entonces, sí, cuando hay mucha presión o se inflama este nervio, es cuando vamos a empezar a tener... Si te parece bien, vamos a poner un trocito de la foto esta de la mano que tenéis aquí. ¿Os parece? Sí, claro. Sí, la verdad que se ve como una especie de puente, parece casi hasta el túnel de Guayasamín, ¿no? Que conecta aquí con el valle. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si presionamos ese puente, molestamos los nervios. Claro, y este nervio también se puede inflamar, entonces a consecuencia de esta inflamación vamos a empezar a tener síntomas como hormigueo, dolor, que bueno, ya vamos a hablar más adelante de esto. Pero lo que nos hemos enfocado a hablar de esto es porque en realidad hemos visto que es una enfermedad muy frecuente, tanto que una de cada 10 personas ahora actualmente sufre de esta enfermedad. Una de cada 10, o sea que si tuviéramos 10 personas aquí en esta sala, uno Al estaría menos una sufriendo persona. síndrome de túnel carpiano. Bueno, y ese síndrome es un dolor, es un hormigueo, pero puede llegar a, Verónica, a imposibilitarte de trabajar con tus manos. Claro, Esteban, todos nosotros estamos vulnerables ante esta patología, ante esta enfermedad, porque principalmente, como Carla nos explicó, una presión muy repetitiva sobre lo que son estos nervios, estos tendones, nos van a provocar un dolor, un hormigueo, y principalmente nos va a afectar a la mano dominante, es decir, a la mano que usamos para realizar varias de nuestras actividades. A los diestros la derecha, a los zurdos la izquierda. De igual manera, hoy en día, como muchos jóvenes utilizan lo que son estos videojuegos, como pasan muchas horas con este control, aparato, sí. lo hacen de forma tan repetitiva que se les hormiguea la mano, les empieza un dolor que les va a imposibilitar a medida que pasa el tiempo. Claro, es que no nos damos cuenta, pero hay pelados que están todo el día con el aparato. Yo tenía un amigo que me decía que la forma de ver si eras viejo era ver cómo le dabas el botón del ascensor. Si le dabas así, es que eras viejo. Porque la gente joven, como utiliza mucho el pulgar, aplasta así. Entonces, Jorge, la tecnología, por lo visto, ya no siempre mejora nuestras vidas, ¿no? Pues sí, la tecnología ha abarcado bastante la vida de los humanos. Por ejemplo, desde la evolución del humano, usaba primero sus manos como una herramienta para conseguir alimentos o cosechar, y no lo usaba tan frecuente. Pero ahora es como que ya se fue socializando, entonces ya fue como que evolucionando los movimientos de la mano, se hacen más delicados. Digamos, por ejemplo, con los primates no tienen tanta contraposición
del Contraposición pulgar, es esto. claro, que está al otro lado del pulgar. Pero en aquellos simios que sacan las pulgas a los otros simios, ellos como están a cada momento haciendo ese movimiento. Hace el movimiento de mi cabeza para que... Claro, es que hacen así, ¿no? Entonces están a cada momento haciendo eso y entonces eso los hace más sociables Claro. en su comunidad. Y eso fue seleccionando que cada vez el dedo estuviera más, ¿no? Claro. Puesto. Entonces ahora igual las manos nos permiten hacer actividades y cosas muy delicadas, puede ser desde arte, pintura, hasta microcirugías, que por ejemplo ya, o sea, el mínimo movimiento ya afecta a toda la cirugía, ¿verdad? Claro, no nos damos cuenta, pero la mano cada vez se especializa más. Es decir, la mano Sí. de un cazador pues es agarrar, es rasgar, pero un microcirujano, Es un verdad. violinista, ¿no? Es alguien muy especializado. Sí, algo que es importante recalcar es que en las mujeres es 5 veces más frecuente que en los hombres esta enfermedad. Y bueno, es por dos cosas en sí, por la anatomía de las mujeres que tienen el túnel carpiano más pequeño que el de los hombres, entonces Claro. tiene más riesgo de que se atrape en Claro. él. Y también por el trabajo de las mujeres, ya que hay algunas que son secretarias, porque la mayoría de secretarias son mujeres, ¿no? Sí. Y como pasan mucho tiempo en el ordenador y todo eso, entonces ya tienen más predisposición o más riesgo a que le dé esta enfermedad. Y vamos a ver, ¿hay maniobras, hay algún tipo de movimiento que te haga que esto sea más posible que esta enfermedad se desarrolle? Claro, hay bastantes señales que nos pueden indicar de que tal vez tenemos esta enfermedad, ya que lo más importante es el hormigueo en los 3 primeros dedos, que es el pulgar, el índice y el medio, ¿no? Sí, estos 3 dedos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, en la medicina tenemos varios signos, pero de los cuales 2 son más usados, que uno se llama signo de Tinel. Entonces, Signo de Tinel. Ajá, que entonces tenemos que dar como que pequeños golpeteos justo en la parte de la muñeca donde pasa el nervio mediano. Y si es que ya empieza a tener como que hormigueo o dolor, es bastante probable que tenga esta enfermedad. Y hay esta otra maniobra que se llama signo de Falling, que en cambio pone sus manos así de esta manera y las deja 1 minuto ahí. Sí. Y si es que después del minuto tiene hormigueo o dolor, también es bastante probable que tenga esta enfermedad. Claro, esto son pruebas que has visto en tu trabajo, ¿no? De licenciatura, de tesis, ¿no? Claro, sí, eso se ve bastante en el consultorio médico y para poder diagnosticar esto, pero el diagnóstico que lo hace el médico, el que te dice si es que sí tienes o si es que no tienes, es mediante la electromiografía. Electromiografía, que es un Ajá. aparato... La electromiografía básicamente es como que te ponen unas 2 agujas y ven qué tan rápido va la electricidad. ¿Y eso te duele, el ponerte las agujas? O sea, prácticamente no, porque son bastante finas, ¿no? Y entonces ahí van a ver a qué velocidad está comunicándose su cuerpo, así la electricidad. Claro, porque los nervios llevan corriente entonces. Ajá. Entonces te pinchan como si fueras el taller mecánico y te estuvieran poniendo las pinzas, ¿no? Claro, entonces en esta enfermedad esa velocidad de electricidad va a estar disminuida, ¿no? Igual los otros signos que hablé previamente, esos los puede hacer hasta el paciente en su casa para ver si es que tiene o no esta condición. Claro, ¿y cómo podemos ver eso y prevenir en casa, por ejemplo, Verónica? Claro, hay varios consejos que les vamos a dar para que puedan prevenir esta enfermedad. Entre ellos está disminuir el uso de lo que es el teclado. De igual manera como dar... Pero si es una secretaria y tiene que trabajar, no puede hacerlo. Claro, hay varias, como Jorge ya mencionaba, hay varias profesiones que nos ponen vulnerables a esto. Entre ellos están las secretarias, las cajeras, los sastres e incluso lo que son las costureras. Entonces, uno de los consejos es que se tomen un tiempo libre luego de hacer una parte de su trabajo para que puedan descansar sus manos. Quizás a lo mejor si van al médico y tienen un informe del médico puedan disponer de un poco de tiempo libre, ¿no? En su trabajo. De igual manera hay unas almohadillas para que pueda descansar nuestra mano al momento de estar trabajando en el teclado. Entonces, claro. Pero si no tenemos de los recursos para comprar esto, entonces solo disminuyamos el uso de
el teclado, del mouse. No, pero incluso de se los podía videojuegos. incluso coger un trapo, ¿no? O sea, se puede hacer la almohadilla con un trapo, ¿no? Claro, pero al igual manera para que tú estés cómodo durante todo el tiempo de tu jornada de trabajo. Claro, claro. De igual O manera... sea, que yo veía esas almohadillas y me parecía la típica tontería que ponía la gente, pero hay una explicación para eso, claro. Claro, lo usan para descansar nuestra mano y de cómo en esta parte debería descansar en la almohadilla, para Claro. estar diseñados No, es para que eso. yo he tenido, no sé si eso es túnel carpiano, pero he tenido dolores en el pulgar después de estar ahí. Sí, Eso es túnel carpiano, ese dolor, porque es un dolor bastante fuerte aquí en los pulgares. ya, hay varias enfermedades que son de la mano que se podrían confundir con el túnel carpiano. Uno de los principales efectos del que tú dices, Esteban, pero este se llama tenosinovitis del dedo pulgar. Tendinosinovitis. Ajá. O sea, es dolor de dedo. Ajá, es como que pulgar. se inflama, pero solo le afecta el pulgar, Ujú. que esa es la gran diferencia. En cambio, el túnel carpiano te va a afectar los 3 dedos. Bueno, entonces decías, Verónica, que evitar utilizar el teclado y qué más. También hacer ejercicios con nuestras manos en la casa que nos permitan fortalecer estas partes. Claro. Una alimentación sana, no hay que olvidarse que eso también nos ayuda para mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien. Y si no le hacemos caso a Verónica con estas recomendaciones, Eric, y ya es demasiado tarde, ¿cuáles son las soluciones que nos da la medicina para evitar este problema? Lo bueno es que existe un tratamiento y el tratamiento se va a basar principalmente en la terapia física, la parte farmacológica y si como último recurso la parte quirúrgica. En la parte farmacológica principalmente es el uso de antiinflamatorios, corticoides, o sea, paracetamol en el fin de caso. Pero tienes que ir mejor al médico, ¿no? Claro, sí, pero el uso, o sea, el costo de este va a ser entre 5 y $20 dependiendo si el medicamento es genérico o comercial, pero es relativamente barato, o sea, Sí, claro. juzgando que te juegas tus manos. O sea, dices que te juegas tus manos, es decir, si no tratas esta enfermedad puede llegar a ser algo crónico, algo sí. que te imposibilite utilizar. Algo que te puede incapacitar incluso porque no podrías usar tus manos en todas las cosas que haces, que es prácticamente todo. Y después de tomar paracetamol, antiinflamatorios, si eso persiste, cirugía. Sí, o sea, si es que no se detecta precozmente o no es leve, entonces ya se hace cirugía, que es prácticamente... Hay dos escuelas. Si es que es endoscópica o cirugía abierta, aunque no hay diferencia significativa entre Endoscópica y cirugía abierta, ¿qué diferencias hay? la cirugía abierta, literal, te hacen un corte para descomprimir el nervio, o sea, te cortan el túnel que tienes para descomprimir el nervio. Y la cirugía endoscópica, en cambio, es menos invasiva. Claro, pero es que si te cortan, se supone que ese puente está para proteger los nervios ahí, entonces eso te queda así como si... Claro, pero es que, incluso por eso el éxito de la cirugía es de 6 en cada 10 personas, o sea, no todos les resulta bien porque depende de las complicaciones propias de la cirugía y de la experticia del médico. Claro, pero tú cuando dices que hay la abierta y la endoscópica es prácticamente sin hacer, sin abrir. Entonces, claro, yo como paciente digo, la endoscópica, porque no siempre se hace la Los endoscópica. costos también. Los costos. Los costos van a variar desde 500 a $2,000, también dependiendo en dónde te hagas, o sea... Claro, es como si te pones un puente, un diente, o te pones un implante o algo de este estilo, ¿no? El dinero. Bueno. Perdón, Esteban, que te interrumpa, pero para que nuestra audiencia pueda entender un poco más sobre la cirugía abierta, me gustaría que puedan ver esta imagen. Sí, es la imagen que hemos puesto antes para el túnel carpiano, la vamos a poner en pantalla. Sí, aunque igual esta herida es demasiado grande, ahora ya las hacen de 1 centímetro y en 1 centímetro hay... Y en cambio con endoscópica, ¿qué haces? Metes como un tubo y con ese tubo... Igual para intentar liberar la presión, entonces igual, prácticamente parecido. Y hablabas también de alternativas, terapias alternativas. ¿Cuáles son las que vosotros habéis visto que son las más efectivas? Por ejemplo, la quiropráctica y la acupuntura no están indicadas porque no existe... Quiroprácticas, pues Ajá, no están recomendadas y no hay sustento científico de que funcionen.
pero por ejemplo existen ejercicios de yoga que ayudan a liberar la presión y fortalecer Esos la movimientos zona, que decía Verónica, ¿no? Que te podían ayudar, ¿no? Quizás para la presión. Bueno, Pero siempre hay que hacer con personal capacitado, siempre. claro. Carla, entonces realmente es importante, ¿no? Estar de ojo seco, ¿no? Con esta enfermedad. Sí, por lo que mencionamos antes que es muy frecuente. Y bueno, también hay un problema aquí en Ecuador que no es de sorprenderse de que al ser una patología tan frecuente hayan intentado aprovechar esto varias personas, los fregadores por ejemplo, que intentan dar una solución a este problema y dar el tratamiento a ellos, pero en verdad al ellos no tener una capacidad, o sea, no son personal de salud, entonces no saben cómo es la anatomía ni en general cómo funciona ni cómo pasa esta enfermedad. Entonces ellos hacen masajes de eso y como mencionó Eric, la acupuntura no tiene ningún beneficio, al contrario puede dificultar más y puede empeorar el cuadro del paciente. Entonces, pero tú, por ejemplo, que sois ya prácticamente médicos, os quedan ya unos meses y habéis estado rotando por hospitales, ¿habéis visto gente que venga con síndrome de túnel carpiano y que haya estado con el fregador y haya tenido complicaciones? Sí, es que lamentablemente en nuestro medio sí es muy frecuente que al menos las personas de poblaciones rurales, así, tal vez por lo que no pueden acceder a un centro de salud cercano o porque no tienen la confianza con los médicos. Eso me gusta, lo de no tener la confianza con los médicos, y por eso estáis vosotros aquí, porque tenemos que romper de alguna manera eso y tener este tipo de documentos accesibles en YouTube para toda la gente, claro. Claro, porque estas personas les recomendó tal vez una prima, una hermana, así les dicen que vayan mejor al fregador y tal vez dicen, sí, es más barato, me queda más cerca, me recomendaron. Entonces, como no tienen esa accesibilidad a los centros de salud, van al fregadero. Y después de ir al fregadero y ver que no les pasa, que se agravó su situación y todo, ahí sí, recién acuden donde el médico. Y tal vez ahí puede ya estar más grave su cuadro porque el fregador les hizo más daño que en verdad ayudarles. Claro. Entonces, igual como mencionaba Eric, si es que la detectamos precozmente, el tratamiento no es que sea muy caro, puede variar de los 5 a los $20 y es accesible para las personas. Entonces nuestra recomendación es esa, que todas las personas puedan identificar precozmente estos síntomas y puedan acudir a un tratamiento médico. Que es un problema y que además tiene solución barata. Claro, y por ser una patología tan frecuente, por eso nosotros al ver que hay bastante en nuestro medio, nuestro compañero Jorge está realizando su trabajo de titulación acerca de esta enfermedad. Tú estás trabajando en casos de túnel carpiano aquí en el Ecuador, pero ¿qué casos estás viendo? Bueno, mi estudio es basado en qué tan satisfechos quedan los pacientes que se han operado del túnel carpiano. Y... O sea, estos pacientes que hablaba Eric, ¿no? Que algunos sean de operaciones más sencillas, ¿no? Como abiertas, otras sean más sofisticadas. Claro, ¿Y cuáles son tus... no sé si tienes conclusiones ya? Sí, o sea, van desde pacientes que han llegado así a la consulta que no pueden abrir sus dedos de lo tan afectado que tienen sus manos. Claro, como que engarra y que no pueden hacer ningún movimiento. Hasta pacientes que tienen un leve atrapamiento del síndrome del túnel carpiano, pero han preferido operarse. Que sí sería yo, claro. Claro, O sea, porque yo si tengo algo, ya obviamente ya quiero que me la arreglen, más cuando es mi propio cuerpo, claro. Obviamente. Y bueno, en mi estudio sí he encontrado bastantes casos interesantes. Por ejemplo, una señora que relataba que se operó hace unos 14 años y hasta el día de ahora le seguía molestando y un dolor intenso, cabe recalcar. Ay. Claro, entonces yo es como que les pregunto si es que les duele al escribir o al atarse los zapatos, actividades que impliquen como que cerrar sus manos, ¿no? Porque en eso es donde está afectando el túnel carpiano. ¿Y has visto que haya más, digamos, pacientes satisfechos con la endoscopia o con la cirugía abierta? Ya, bueno, mi estudio es más basado en la cirugía abierta. Que es la más habitual, ¿no? Claro, es la más habitual. Ya, la endoscópica es muy rara y el costo de esta es mayor al que es el habitual.
Y bueno, esta cirugía abierta, o sea, implica hacer 1 centímetro, una herida, le cortan este ligamento que está atrapando el nervio. Lo que hace el túnel, claro. Claro, y en 15 minutos, media hora, ya está solucionado el problema. Bueno, pues esperemos que nuestros oyentes hayan hecho caso de las recomendaciones que han dado Carla, Eric y Verónica y no haya que ir a quirófano. Pero tú has visto un montón, ¿no? Entonces, de Sí, operaciones. es importante que aprendan a tomarse sus tiempos de receso, si es que pasan mucho tiempo en la computadora. Y pues sí, he visto hasta que en la misma cirugía les operan ambas manos porque tienen en las dos manos. Bueno, pues nada, es el momento de tomarse un descanso, ver vídeos de YouTube como nuestro. Claro. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí y haber compartido vuestro conocimiento. Gracias a ti, Esteban. Gracias, Esteban. Gracias.